Y ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Carolina Testa, para los que no me conocen, y es la primera vez que vienen y tengo el enorme placer de darles la bienvenida a esto que se llama Inspiradas, Inspirados, Inspirades, como cada uno se lo quiera apropiar, que es una iniciativa que tiene por objetivo difundir el arte y la literatura latinoamericana inmensa, inconmensurable, aquí en esta Canadá, que a veces es gélida y hoy está soleada a través de estas actividades que nos incluyen a todos y a todas, como muchos de ustedes saben, pero como el público se repite, se renueva, voy a repetir que somos fieles creyentes de la cultura es un derecho humano, y entonces como creemos en que la cultura es para todas, estas charlas son gratuitas, donde todos y todas son más que bienvenidos. Y nuestra idea es, como les decimos siempre, si nos dejan, inspirarlos a nuevas lecturas, a nuevos cines, a nuevas miradas, con la mayor de las amorosidades que nos puedan permitir. Es un espacio para disfrutar en este mundo loco, 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 que cada vez está más loco y está más violento, y creemos que solo el arte y la literatura nos pueden salvar de toda esta locura. Siempre decimos que Inspiradas es una suma de generosidades y cada vez son más y más y más, entonces no podemos sentirnos más que agradecidos. Agradecemos enormemente al Toronto Art Council, que nos permite financiar esta iniciativa, al Consejo Canadiense para la Herencia Hispana, a Canadá Habla Español, que nos hace el aguante siempre, a Diálogos Online, a Correo Canadiense, que es el diario hispano de mayor circulación acá en Canadá. Gracias infinitas por en la nota que nos hicieron sobre el programa de LGBT, esta edición de la semana pasada. Nos hicieron la tapa, la nota principal. Gracias de todo corazón por tanta generosidad. Gracias a los chicos de Cuéntame un libro, de Ahora Canadá. Y por supuesto a todos y cada uno de ustedes que con un like, con una recomendación, hacen que esta comunidad sea cada vez más grande. Así que gracias de todo corazón. Y ahí nosotros cada vez que tenemos tiempo de escritoras no podemos más de la alegría de tener una vez más a nuestra querida y admirada Eugenia Sicabo. Para los que no la conocen, que son pocos, cada vez menos, les contamos que nació en Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales, socióloga, periodista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en gestión del arte y cultura de la Universidad de 3 de Febrero. Ha sido conductora del programa televisivo Bibliómanos. Su programa Libroteca recibió los premios FUNTV, Pregonero, Premio UBA y ATCBC. Su podcast Señaladores, el Club de Lectura para escuchar. Voy a mutear porque parece que no están todos muteados, perdón. Em, Está disponible en Spotify, al igual que Marcar como Leído, que fue el programa del año pasado, que es fenomenal. Se los recomiendo. Vayan después de esto a escuchar Spotify un programa por día y les puedo asegurar que se van a hacer una panzada de cosas lindas contadas por Eugenia. Además es autora de el libro Feminismo, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Fue columnista cultural de diversos medios, C5N, Radio Metro, FM Nacional Rock, y consejera editorial de la revista La Mujer de mi vida. Sus textos pueden leerse en medios nacionales e internacionales como Eñe, Perfil, Tiempo Argentino, Anfibia, El Planeta Urbano, La República de Uruguay, y en revistas académicas especializadas. Su crónica, Buenos Aires era una fiesta, integra la antología de crónica latinoamericana actual, editada por Alfaguara, España, y también publicada en Argentina. Su texto, Mi vida Palermo, forma parte del libro Con el corazón en la boca, publicado en 2014 por Aguilar. Además de todo esto, les contamos que los martes, 7 horas Toronto, 20 horas Argentina, está en el canal de YouTube de Futurock, con modo libro, gran programa de Eugenia haciendo entrevistas que imperdibles. Les recomiendo que estén conectados el martes a las 7 de la tarde de Toronto, y si no se pueden conectar, no importa, van a YouTube y los escuchan todas las semanas y van a ver que se van a dar una hermosísima panzada de entrevistas fenomenales hechas por la genia, grosa y adorada y admirada Eugenia Sicabo. Ahora, dicho todo esto, arrancamos con la charla de hoy. Bienvenida, Euge, querida. Muchas gracias por esta presentación, Caro. Muchas gracias a todas, a todos por estar. Veo un montón de caras conocidas.
Euge, estás muteada. ¿Estoy muteada? Ahí, ¿No ahí, se escuchó nada de lo que dije? ahí. No, hasta Ah, ahí. bienvenidas, bienvenidos. Ahí está. Muchas gracias. Estoy viendo, en mi casa calabresa decían que si nos dejaban hablando cruzábamos del otro lado del río, así que deben haber visto un montón de gestualidad sin ningún sonido. Decía, me da mucha alegría ver las caras conocidas de un montón de lectoras y lectores que vienen apostando a este ciclo y acompañándonos en la curaduría que hacemos con Caro Testa ya hace más de 3 años, casi 4, Sí. que hacemos este ciclo de manera sostenida. Así que muchas gracias a Inspiradas y a Caro por, bueno, por su insistencia y No, por no, la no, confianza. insistencia, insistencia, insistencia. Bueno, hoy tenemos, y muchas gracias por lo de los programas, porque veo ahí que en el chat somos un montón, muchísimas gracias por eso también, que hice el nombre de los programas. El programa de YouTube, que se estrena todos los martes de 20 horas Buenos Aires, se llama Modo Libro, lo pueden buscar, ponen en YouTube, Modo Libro Futurock, y les va a salir, ya están subidas las entrevistas con Samantha Schweblin, Camila Sosa Villada, una entrevista con Alberto Díaz y Carlos Díaz, dos generaciones de editores, Fernando Aramburu, el autor de Patria, que vino a presentar su último libro de cuentos, Rosa Montero, que va a ser una de las autoras de las que vamos a conversar hoy. Que Bueno, hay varias entrevistas. por cierto, hablando de Rosa Montero, siempre hablamos de escritoras latinoamericanas y hoy por primera vez vamos a innovar con una española. Iberoamérica llegó a Iberoamérica. Inspiradas y Tiempo de Escritoras, sí, que veníamos haciendo el recorte en otro lado. Bueno, ese se llama Modo Libro. Y el otro que les decía Caro se llama Marcar como leído y eso está en Spotify. No, en YouTube hay algunos pocos en YouTube, pero no era filmado, era más formato radio tradicional, después cortado en formato podcast. Y bueno, son 3 temporadas, ahí también hacemos entrevistas y hablamos de temáticas que tienen que ver con el mundo del libro. Antes que Así que arranques, bueno, Euge, ya que para las recomendaciones, para lo que es la primera vez que vienen, les contamos que una vez que termina el encuentro, nosotros mañana les enviamos un pequeño PDF con todas las referencias de las cuales hablamos acá en el encuentro y además ponemos la información de no solo los programas de Eugenia, sino los talleres que da mensualmente, que por favor también se los súper recomiendo. bueno, muchas gracias por los avisos de la parroquia laica. Hoy vamos a hablar de 3 autoras, la argentina Alejandra Camilla, la nicaragüense Yoconda Belli y la española Rosa Montero. Literaturas bien distintas entre sí, pero con, bueno, estéticas y poéticas muy reconocibles y una obra ya muy consolidada. En el caso de Rosa Montero y de Gioconda Belli, bueno, tienen una trayectoria literaria y ya una edad también que hace que tengan una obra muy sólida. Quizás la obra de Alejandra Camilla la conocimos más recientemente, tiene 3 libros muy, muy poderosos y está pisando muy fuerte en Argentina, pero también a nivel iberoamericano. Es que quizás empezaría por ella, porque quizás es la autora menos conocida. Ella es argentina, nació en el 66, es de ascendencia japonesa, por ahora tiene 3 libros de cuentos. En sus cuentos siempre trata temáticas que tienen que ver con la cultura argentina y la cultura japonesa, cómo se tramitan de manera diferente los vínculos afectivos, la vida cotidiana, aspectos como el paso del tiempo, incluso la manera de procesar la muerte. Em, bueno, y ella fue publicada por primera vez por esta editorial que se llama Bajo la Luna. Este es el primer ejemplar, ahora está reeditado por Eterna Cadencia, que es ¿Lo la tenés en editorial azul? Pues yo lo tengo que en hace negro. nuevo. Mira. Sí, es azul. Mira. Es azul. A ver qué edición es. Primera edición. Ay, qué canchera que sos. Primera edición Bajo la Luna 2015. Bajo la Luna tuvo una particularidad que es una editorial mayormente de poesía, pero que fueron los que editaron por primera vez a la que ahora es premio Nobel surcoreana Han Kang, la novela La Vegetariana, esa que hizo un montón de ruido en el mundo.
y que aprovecho para recomendársela, porque es muy buena, toda la obra de Han Kang Toda es la muy obra. buena. Fue publicada por primera vez por Bajo la Luna, no solo en Argentina, sino en Iberoamérica. Fue la primera traducción que tuvo La Vegetariana al español. Digo, porque es una editorial argentina que viene teniendo un catálogo muy bueno, sostenido en el tiempo. Y este libro de cuentos abre con un cuento que cuando yo di el taller de La Vegetariana de Han Kang, al toque lo mandé en el bonus track porque se llama Desayuno Perfecto. No sé cuántas de acá leyeron La Vegetariana de Han Kang. A ver, a mano alzada, porque fue como un hitazo. Y bueno, y a ver, y ahí tienen la clase de griego, levantan cosas de Han Kang. Perfecto. Hay club de fan, Hay hay un club de fan. fandom, hay un fandom de Han Kang, está bien, bueno. Ese primer cuento que abre el libro, que se llama Desayuno Perfecto, justamente te pone en la cotidianeidad de una familia japonesa. De hecho, lo que ella necesita para hacerle a su marido y a su hijo ese desayuno perfecto es caballa, o sea que para el mundo occidental desayunar pescado o una sopa de pescado es bastante extremo. Y se detiene en aspectos muy pequeñitos, hay como una morosidad en la manera de escribir y de detenerse en aspectos en principio nimios, pero que cuando terminan los cuentos, que en general son muy breves, uno se da cuenta que hizo a la manera de Hansel y Gretel de ir dejando las miguitas de pan, ¿no? En donde uno puede rastrear con qué sutileza fue marcando indicios de algo de eso que iba a pasar. Justo en este cuento no resiste spoilers, es un cuento muy breve, con un final bastante inesperado, de una mujer que quiere hacer todo bien y que no le basta con hacer todo bien, porque es el relato de un desayuno perfecto, que además no es que tiene un marido tirano que le dice que desayuno de mierda, no, tiene un marido que asiente a la manera japonesa y que le agradece incluso y lo pone en palabras, que es como todo un esfuerzo dentro de esa cultura, la comunicación. Ahora les voy a traer una bibliografía complementaria, si quieren, para leer algunas cosas, sobre todo los cuentos eh, con cierta influencia japonesa, en donde tematiza lo japonés Alejandra Camilla, que es este librito que se llama Gestualidad Japonesa de Michitaro Tada. Ah, Indira, solo más. O sea, ¿cómo hiciste para sacar? Juro que no hablé con Indira. Indira está No, levantando el... te juro que estoy trabajando con un cuento mío y tuve que sacarlo para ver la gestualidad japonesa y lo tengo acá arriba de la mesa. Pero ¿cuáles son las chances? What are the odds? Dirían. Por favor, levantalo porque Acá esto hay muchas se chances perdió de... la performance. O sea, no sé de dónde te estás conectando, Indira, pero no entiendo que tengas eso Estoy en en el La plan Plata, en la ciudad de La así de Plata. mal. Me vuelvo loca. Eh, mm, bueno, les decía, ella vuelve sobre algunos de esta temática, o a tematizar lo japonés. En otro de los cuentos, el tercero de los relatos de los árboles caídos también son el bosque, que se llama Arroz, y que habla del vínculo entre una mujer argentina con su padre, que llegó a Argentina desde Japón, obviamente con reminiscencias autobiográficas, en el caso de Camilla, y que como cuando están hablando y cuando están cenando juntos, en realidad almorzando juntos, dice, les voy a leer cómo arranca, dice, hoy es jueves y los jueves almorzamos juntos. Hablamos mucho, o lo que para nosotros es mucho. Ninguno de los dos somos personas que otros consideren conversadores. De repente, en medio de una frase, él dice limpiar arroz y junta las manos haciendo un aro con los dedos y las mueve como si golpeara algo contra el borde de la mesa. Lo que ocurre de repente no es que él diga esas palabras, sino que yo me doy cuenta de que no sé cómo se limpia el arroz. Lo que ocurre de repente es que me doy cuenta de que sé muchas cosas de él, así, sin saberlas, apenas intuyéndolas. Es un cuento bellísimo que a partir de este gesto de que hace el padre de limpiar el arroz, y ella sabe a qué remite, pero nunca hizo ese gesto ella misma, como si una abuela que mató gallinas en el campo hace así para decir cuando mató una gallina, y uno sabe que se gira el pescuezo de una gallina, pero nunca lo hizo, nunca lo sabe. A ella se le dispara todo eso que no sabe de su padre,
y que incluso por el estilo de comunicación, que es bueno entre ambos, pero es así, dice, ¿cuánto voy a poder saber de él por él? Y casi una voluntad de saberlo todo. De repente quiere saberlo todo ese padre. Quiere saber por qué eligió venir a la Argentina, cómo fue una niñez en el medio de la guerra. Se refiere a la Argentina como un país joven, un paisito. El padre dice, me vino a un país que apenas tiene 200 años. Y la narradora piensa, bueno, ¿cómo es desde Japón? Con sus dinastías, con su cultura, con su cuestión milenaria, justamente, pensar a un paisito de 200 años y cómo es el desarraigo en un país tan niño, porque el padre se refiere a Argentina como el país niño. Hablando de la manera de la comunicación en Michitaro Tada, les voy a leer una frase que para mí es iluminadora de cómo puede ser de arbitraria la comunicación humana, ¿no? Nosotros tenemos acuerdos de sentido que creemos que conversar es lo que para nosotros es conversar, y cómo uno se va a otra cultura y ese ritual puede tener otras reglas, otros significados, otros tiempos, otra valoración de los silencios. Eh, en Occidente, si no llenamos el espacio de palabras, nos ponemos bastante incómodos. El silencio es algo incómodo para habitar de a varios o de a dos. Y en este caso, bueno, habla de algo totalmente diferente. Dice acá Michitaro Tada que es un antropólogo, les hago una mini intro porque este libro es súper interesante. Es un antropólogo que una vez viendo una película norteamericana que se supone que transcurría en Japón con una japonesa, empieza la película, pasan 5 minutos de la película y dice, ningún japonés va a creer que esa actriz es japonesa. Y no tiene que ver con los rasgos de la cara, sino con una manera de modular el cuerpo, de estar en escena, de ser. Y entonces dice, ¿cómo yo me doy cuenta de eso? Y cómo Hollywood pasó todos los filtros Filtros. de una producción enorme y nadie se dio cuenta de que esta mujer no puede pasar por japonesa. Entonces, como antropólogo, dice, voy a hacer el esfuerzo de traducir nuestros acuerdos de sentido en cosas tan obvias como dar la mano, comer, buscar un trabajo, tener muestras de afecto en mi sociedad japonesa para que lo entienda como la mirada del marciano, ¿no? ¿Cómo le contaría a un marciano cómo es un japonés? Entonces, es un libro buenísimo, además que está súper lindo escrito. Dice, todavía en la sociedad actual, la conversación es algo forzado, una imposición. Los diarios publican notas sobre la falta de diálogo entre padres e hijos. Parece un chiste. Y así como aparece esto, o sea, las maneras de reír, las maneras de comportarse ante un superior, las maneras de, por ejemplo, no poder no beber si tu jefe está bebiendo, porque entonces hay alguien que va a estar en inferioridad de condiciones a la hora de tener ese vínculo. Bueno, ese tipo de cosas aparecen en los cuentos de Camilla, pero aparecen siempre como de manera lateral, ¿no? Porque ese es un cuento hermoso sobre una hija que ama profundamente a su padre, que lo ve cada vez más grande y que sabe que no hay nada más difícil que conocer a un padre, aunque se crea que se lo conoce todo, aunque si uno hiciera un listado de preguntas de qué me falta preguntarle, no faltara nada, es justo esa persona tan próxima que al mismo tiempo es absolutamente inaprensible. Que algo de eso va a aparecer también en la novela Un silencio lleno de murmullos de Gioconda Belli, de la que vamos a hablar en un ratito nomás, pero en el vínculo entre una madre y su hija, y bueno, y los secretos y demás que circulan en relación a ese vínculo. Después, otro de los cuentos que a mí me gusta mucho, parece, me doy yo misma el pie, no está guionado, pero se llama Los restos del secreto, em, que es un libro un cuento precioso sobre la amistad entre dos niñas en un entorno rural, que es un cuento que a medida que avanza en contarte los juegos que hacen dos niñas en el campo,
al menos a mí como lectora, me fue imposible no ir a mis propios juegos de la infancia, recordar a las amigas de la infancia. Los eh, diálogos, esos diálogos de complicidades y de que estamos en la misma página. sí, sí, y además la capacidad de armar un mundo Total, de niñas, ¿no? Ahí dicen, bueno, lo que hoy fue, el pañuelo que hoy fue la capa de una reina, mañana será el taparrabo de un romano, y después va a ser la mantita del bebé que acaba de tener una, como ni siquiera juguetes, ¿no? Objetos que sirven a los efectos de que estas niñas crean esta realidad paralela. Creo que es uno de los cuentos más lindos sobre el juego. O sea, a mí me puso de repente a jugar en la cabeza, a jugar no como hacen los adultos, sino como hicimos de niños. Un poco parecido a como hace el primero de los tomos de La Mía Estupenda de Elena Ferrante, total, total, eh, total, total. ¿no? Que Sí, narra re, ese re. vínculo entre las dos amiguitas. Total. Y Incluso, acá, incluso en todo, sí, perdón. no, en todos los cuentos de este libro hay algo con los objetos que de algún modo empiezan a tomar otras dimensiones, ¿no? O sea, cómo se convierten en pequeños mundos, cada cosa, cómo se va. A mí me fascinó el cuento. Y el cuento además está atravesado por el mundo de los grandes porque el padre de una de ellas es elegido capataz de la estancia donde trabaja el otro padre y cree que es injusto que lo hayan elegido a él. Entonces hay una situación muy tensa entre esos dos padres que en un momento deriva en que les dicen ustedes dos no pueden ir más al colegio juntas, ustedes dos no pueden más jugar juntas. Ellas, por supuesto, desoyen las órdenes paternas, pero hay un procedimiento narrativo que hace en este cuento Alejandra Camilla, que es que nos cuenta con mucha amorosidad y amorosidad, pero sobre todo con mucha demora, este momento de la niñez, de los juegos, de todo lo que les contaba, y de repente pone pausa y aprieta el acelerador en la vida de esas niñas y te cuenta en 7 páginas la vida entera, la que una decidió tener hijos, la otra no, qué pasó con ese vínculo, pero justamente en la aceleración hay algo de la sensación de que el tiempo de la infancia imprime distinto. Ese tiempo de la infancia siempre va a durar más que el resto de la vida. Hay un efecto de lectura de este cuento que a mí me parece maravilloso en materia de procedimiento narrativo, ¿no? De dónde poner el énfasis para que el lector haga ahí el guiño, y después es la vida que sigue. Y la vida que sigue no tiene ese mismo peso. No son esos días de la infancia. No sé quiénes han leído de acá a Alejandra Camilla. Fue su debut, se llama Los árboles caídos también son el bosque. Este ejemplar ya no se consigue, ahora está publicado por Eterna Cadencia. Pero una cadencia tiene este ahora. Sí, y Es tiene, bastante- no, yo lo tengo de otro color. Yo tengo Ah, la mira, fascista que cae. ¿Es este el que vos tenés? es Los árboles No. caídos, eso, ese. Ah, ok, ok, claro, es este Claro, publicado por claro. Referencia, perfecto, ahí va. No sé, quizás porque yo entré por este libro, es al día de hoy el que me sigue conmoviendo más, o bueno, conocí la poética de Camilla a partir de este libro de relatos. Incluso el último de los cuentos que se llama Tan breves como un trébol, en donde narra, hay muchas relatos que están ambientados en lo rural, y acá cuenta el nacimiento de un potrillo en donde corre riesgo la yegua, y dice cosas como, a mí la vida al nacer del potrillo me parece tan cruenta como sería la muerte de la yegua, porque es ese momento tan brutal del nacimiento de un potrillo, que yo he tenido la oportunidad de ver, es brutal, porque es enorme el potrillo y además se para a las horas, es un animal que está parado y al día camina, es como, bueno, raza superior, los caballos, mirados desde los ojos de niños, niños que asisten a, a ese momento y cómo se van turnando después para jugar con ese potrillo y cuáles son las diferencias del tratamiento de los animales, porque un potrillo se lo cuida, se lo mima y demás, pero después
a las ovejas que están cerca del corral, su destino van a ser otros y quizás la mirada de los niños no es tan diferente en un caso y en el otro. Y No, y no voy a entrar también, y lo que terreno hace, de spoiler. es re loco, y lo que hace también es el trabajo con los títulos de los libros, los títulos de los cuentos, es algo que no me ha dejado de sorprender cuento a cuento, en los tres libros, y hay uno de los cuentos que a mí me gustó mucho, que es La oscuridad es una intemperie. eh, Gran título. Gran título. O sea, es Qué imposible no bonito. entrar a ese cuento, no importa de qué se trate, no importa si es bueno, no importa si es malo, ya el título vale la... No, ¿y cómo arranca los cuentos? Voy a pasar rapidito porque son tres los libros de Camilla, pero está La paciencia del agua sobre la piedra, que acá tiene cuentos maravillosos. El comienzo de una mujer que se llama Sola, se le despierta una mujer, no hay nadie en su cama, es su marido de décadas ya no está y es, bueno, ¿cómo va a tramitar esa Antonio. soledad? Eh, ¿Qué va a hacer? ¿No? Dice, además miren cómo escribe. Dice, una presencia tiene un espacio limitado. La ausencia, en cambio, lo ocupa todo. Eva estaba acorralada en la espera. Es una mujer que, bueno, se decide esperar. El marido nunca se fue tanto tiempo. Es él, me voy a comprar cigarrillos y vengo. Solo que sin esa frase y sin un aparente regreso en breve. Son todos los cuentos, estoy viendo, tienen 3 páginas, 2 páginas, 3 páginas y media, son todos brevísimos, tienen una capacidad de concisión, un manejo de las elipsis muy, muy genial, uno completa mucho en los cuentos de Camilla, porque hay saltos como en este que les contaba de las amigas, ¿no? En donde hay saltos temporales bastante importantes, en donde igual la narración fluye como con esos amigos que uno conoce desde siempre y no te viste 5 años, pero retomas la conversación como si te hubieras visto antes de ayer. Hay algo de esa sensación. Hay otro que se llama El Mono, en donde hay Sí. una mujer que convive literalmente con un mono y, y el mono, y para mí es una gran analogía de lo que pueden resultar las relaciones violentas, no con animales, sino con varones que parecen animales. Em, De vuelta les hago un extracto medio arbitrario. Dice, tengo sabor a sangre en la boca. De costado veo la cortina en el suelo y entonces él viene a mí como vienen los tornados. Siento el golpe y la caída. De nuevo. Pero esta vez no puedo moverme y tengo miedo, y el miedo no es más que ver la muerte, pero sin poderle poner nombre. Me despierto en el corazón blanco de mi cama. Una línea de luz entre las cortinas anuncia algo. ¿Dónde estás? Pregunto. Ante esta pregunta él siempre responde apareciendo. Entonces veo, en el cuarto hay, como si fuera un dios, un orden impecable. Él juntó cada cosa, reparó las que pudo, tiró las que ya no sirven, curó los arañazos de la pared y la madera, limpió los rastros de la noche. Hay simetría entre su fuerza para destruir y su fuerza para reparar. Miren si no es extrapolable a ese tipo de vínculos en donde mujeres golpeadas se quedan y donde es la última vez que va a pasar. Solo que acá no hay ninguna... Acá es bien literal, es un animal. Está viviendo con un mono, no está viviendo con un hombre. Em, bueno, hay otro que es la pregunta de Rawson, que es una conversación entre perros, que quienes hayan leído libros como Tombuctú de Paul Auster o, ¿cómo se Lily llamaba? Carla El de estaba Virginia recomendando. Woolf. Sí. Este punto de vista, no me acuerdo ahora cómo se llama el de Virginia Woolf del perro. Bueno, si alguien se lo acuerda, es una novela, un cuento largo. Eh, bueno, es una Bueno, poética divina la de Camilla, y después está El sol mueve la sombra de las cosas quietas, también publicado por Eterna Cadencia. Y acá también hay un cuento japonés que se llama La historia del padre del señor Yamano, que es también tan breve. Hay algo de la discreción como un valor. Es un
gente que piensa demasiado cada detalle, ¿no? De las flores, de la comida, de cada plato, casi como una obra de arte en sí. Y es una historia de un hombre que va a comer con su jefe. También hay mucha demora en la narración de los platos y demás. Y tiene que contar una anécdota que es chiquita, es cuando mi madre quedó embarazada de mi hermano, le dijo a mi padre que quería desde la panza escuche la flauta, y mientras está contando eso, en un momento dicen, y después vino el tsunami. Y a partir de esa afirmación, no se sabe quién no está, pero alguien dejó de estar. Hay lo que cambió en esa escena, que se recupera al final con una nieta que le pide de vuelta que vuelva a tocar, ¿no? Como si hubiera habido una fractura en esa familia y alguien hubiera faltado, pero hubiera una generación que viene a completarlo. Pero todo esto es más interpretación que lo que dice el texto. El texto dice muy poco. El texto, bueno, es una lectura exigente en el sentido de que uno va completando buena parte de lo que Camilla elide, de lo que Camilla calla, que me parece que es una... El de Virginia Woolf es Flash, así se llama. Muchísimas gracias, Alexandra. Eh, En, bueno, en- entonces, la verdad les recomiendo todos. Los árboles caídos también son el bosque, después vino El sol mueve la sombra de las las cosas cosas quietas. y La paciencia del agua sobre cada piedra, tríptico, Alejandra Camilla. Estas son los tres volúmenes de cuentos que tiene publicado hasta el momento. Es una obra breve pero contundente, Muy contundente porque y a cada mí, uno de estos cuentos se lee lento, son brevísimos y uno se encuentra como 20 minutos leyendo 3 páginas. Que sí, ¿por qué? Y bueno, porque es distinta no es y es literatura. un tiempo distinto, entras en un Sí, es tiempo. muy distinto. Pasa Sí, que sí. hay uno de los cuentos que en un momento ella dice algo así, dice, una vez alguien me preguntó, creo que en la escuela, una cosa así, si tus papás no se hablan, y ella contestó, no precisan. Y respondió ella, o sea, y, y ese entendimiento de los silencios que realmente no tiene nada de occidental. O sea, Nada. nada de occidental, o sea, realmente transporta a otro tiempo, realmente. Y al mismo tiempo es Argentina, entonces también hay cierta traducción, apropiación, sale algo diferente, o sea, no son cuentos japoneses, son cuentos argentinos. Y Mm. sin embargo, bueno, todas estas cuestiones que estamos mencionando con Caro. Les va a hacer bien leer a Alejandra Camilla, a mí Y aparte me ella es hace un bien, me encanto. hace bien leer a Alejandra Camilla. Parecía, como receta habría que leer a Alejandra Camilla. Sí, totalmente, totalmente. Y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Como que Sí, sí, parar la mano, bajar 3 cambios, bajamos, poder, Le damos a Camilla, que es un planazo. total, total. Eh, sí, bueno, altamente recomendada, Alejandra Camilla para todos y todas. Y Eh, bueno, y quien quiera hacer lectura complementaria, está Gestualidad Japonesa de Michitaro Tada, que lo publicó Adrián Hidalgo. Sí, Pilar dice es verdad. Y además Camilla es una divina, súper generosa, así que hay que leerla, es verdad. La vimos, estuvimos con ella en la Feria del Libro y realmente es en, en un tono muy moderado y con un humor tan lindo. O sea, no deja de tener esta cuota de humor que realmente nos conmovió. Así que Sí, yo estuve recomiendo. con ella en una mesa de los diálogos latinoamericanos, ahora en mayo en la Feria del Libro, y bueno, sí, es todo eso que dicen, es inteligente, adorable, buena gente, Total. sólida, teóricamente, todo bien. Así que bueno, linda recomendación, Alejandra Camilla. Y vamos a viajar a Nicaragua con la última novela. Elegí la última porque, bueno, porque la entrevisté hace poquito para Modo Libro, no está todavía eh,
la entrevista estrenada, seguramente saldrá en en las próximas semanas. Pero es una autora que yo vengo siguiendo desde hace tiempo y en esta novela, como tiene muchos aspectos autobiográficos, a mí me parece curiosamente una buena puerta de entrada, aunque es su último libro. No sé cuántos de acá habrán leído a Gioconda Belli, pero Un silencio lleno de murmullos como alterna entre aspectos autobiográficos de una vida muy marcada por la cuestión política, por la revolución nicaragüense, por el exilio posterior. Gioconda Belli es de otra generación, nació en el 48, es poeta, empezó siendo poeta, tiene una larga obra de poesía, es novelista y tuvo un primer libro que se llama Sobre la grama, que fue bastante polémico en su momento porque se metió con cuestiones de la sexualidad femenina, del cuerpo en los 70, en mitad de la revolución sexual también. Y en parte su activismo la llevó a militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. O sea, ella se sumó a la lucha contra la dictadura de la dinastía de Somoza en Nicaragua. Y después se suma activamente a la Revolución Popular Sandinista. O sea, Gioconda Belli toma las armas. Gioconda Belli fue guerrillera, Claro. fue una revolucionaria guerrillera que además venía de una familia muy bien. Es una suerte de mini Che Guevara nicaragüense. O sea, no es de los desposeídos de la tierra, es de los hijos de, de los latifundistas. Ujú. En Nicaragua. Y mujer. Y mujer, que de hecho les cuento algo que es de la cocina del programa, pero que me parece que viene a cuento. Cuando hacemos la entrevista, se había cortado la luz. Yo vivo en Buenos Aires, las empresas de luz no Cosas que son muy pasan. confiables. Cosas que pasan, no es algo que nos volvemos locos si no hay un día electricidad en Buenos Aires. Pero bueno, no se podía hacer la nota, no se podía prender la cámara, el micrófono, la luz, no se podía hacer el programa. Y Gioconda Belli en un momento dice, muchachos, si necesitan una mano, yo sé de fusibles. Y yo casi estallo, digo, esta señora que es una luminaria de las letras, que se ha ganado todos los premios literarios del mundo, que como, muchachos, yo sé de fusibles, dijo. Una crack, Yoconda. Y yo pensaba, ¿sabes de fusibles? ¿Sabes de fusiles? Me ¿De qué pusieron sabrá Yoconda? O sea, no quiero preguntar de cuánto más. el origen de tu sapiencia. No, 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 no. Un personaje adorable. Y en Un silencio lleno de murmullos es la historia de una mujer que se enfrenta a la muerte de su madre. Y su madre fue una guerrillera en los 70, parte de la Revolución Sandinista. La novela se encarga de decir la última que triunfó en Latinoamérica. Yoconda Belli fue parte de esa gesta revolucionaria que vio a los revolucionarios llegar al poder, después con una crítica inmensa de las derivas de eso y después del papel de Daniel Ortega en la vuelta al poder, una crítica feroz de esa gestión. Y de cómo, bueno, acá ya metiéndonos en la novela, ¿no? En Un silencio lleno de murmullos. La protagonista se encuentra con la vida de la madre, de la cual en parte sabe algo, pero está en España y tiene que desmontar esta escena tan conocida ante la muerte, ¿no? Enfrentarse con las cosas, con las posesiones de los que ya no están. Sobre todo cuando son tu mamá o tu papá, en donde, bueno, es un poco hurgar en los secretos, y se abría diario íntimo, debatirse en si abrir o no ese diario íntimo, eh, en las prendas, en eso que, bueno, no estaba destinado a ser visto por los hijos. Y de repente ante la muerte hay que tomar decisiones de qué hacer con esos objetos y demás, y también qué hacer con esas nuevas historias que se aprenden de los padres sin poder contrastarlas con ellos, porque ellos ya no están para contrastarlas. Entonces, cualquier cosa nueva que se descubra ante eso, bueno, no va a haber con quién, eh, bueno, con quién conversarlo exactamente. Y dice, bueno, la protagonista era de una familia que sirvió a los Somoza, niña de una familia latifundista, cómo pasaba el tiempo con esta familia intelectual de una amiga
que le contaba como otra versión de la historia y cómo se decide a entrar en la revolución cuando el padre de su amiga, un dueño de uno de los diarios de Nicaragua, es masacrado. Em, y ahí hace algo muy maravilloso, muy temprano en la novela, como procedimiento, que cambia de voz y dice, yo la oía. Desde adelante. Porque uno viene sabiendo de cómo es esta mujer que murió eh, desde eh, desde esta primera persona de la mujer muerta, y ahora cambia sin ningún señalamiento, ¿no? Dice, yo la oía, imaginaba lo que sería enemistarse con el propio apellido. Crecí oyéndola negar a su familia. No hubo para mí ni abuelos, ni tíos, ni primos. En el colegio, un profesor joven, recién ungido revolucionario, un poco sádico en su fanatismo, fue en quien me dio la tarea, se dio la tarea de ilustrarme sobre la calaña servil de mi parentela. Es verdad, me dijo ella, sonriendo con ironía. Ahora decile que te cuente qué fue lo que hizo tu madre. Al profe se le subió el color cuando se lo pregunté. Te dije lo de tu abuelo para que aprecies de cuánto se despojó tu madre para llegar a ser comandante guerrillera, uno de los títulos honoríficos de la Revolución Sandinista. Ella liberó la segunda ciudad más importante del país con un Estado Mayor compuesto casi en su totalidad por mujeres, todo con su puntería de francotiradora. Y ahí la hija dice, mientras vivió, amé y temí a mi madre, mi amor de niña fue incondicional, lleno de admiración. Ya adolescente empecé a resentir su devoción revolucionaria y sus incursiones por mi identidad. A mi padre lo habían matado en la lucha contra la dictadura somocista. No lo conocí, pero tuve varios padres, los amantes de ella, que en general eran mimosos conmigo. Bueno, y acá empieza qué pasa con los hijos de los revolucionarios, ¿no? Y toda una disquisición entre, bueno, los deberes de madre, los deberes morales, los deberes políticos, como también al interior de las organizaciones armadas revolucionarias, en un primer momento, en el momento de la lucha, parecía que todos eran aliados y feministas, y como cuando se toma el poder, los altos mandos siempre quedaron en manos de varones y las mujeres ocuparon puestos secundarios, como rápidamente se las volvió a exigir en los trabajos más domésticos. Esto es algo que es no solo en la revolución sandinista, ¿no? En todas las gestas revolucionarias latinoamericanas hay testimonios de mujeres que decían, sí, la igualdad fue hasta que nosotros estábamos en la primera línea haciendo las mismas tareas peligrosas que ellos, pero cuando se tomó el poder, no fuimos nosotras las que tuvimos los puestos importantes de dirigencia y demás. Y también hay toda una disquisición sobre los traidores en la política, ¿no? Porque acá aparece Daniel Ortega como el gran traidor, miembro de la gesta inicial revolucionaria, que después formó un partido político, que después es electo presidente, cuya presidencia tiene, bueno, irregularidades es lo de menos, o sea, tiene masacres universitarias, bueno, una cosa muy, muy cruenta que además ella la vincula, dice, nadie sabe de estas masacres, nadie sabe, poco se supo mucho de la revolución, poco se supo de las consecuencias posteriores, mucha gente incluso leyó en Daniel Ortega una continuación de la revolución por haber sido parte de esta gesta revolucionaria cuando había cambiado absolutamente de signo y se había convertido en otro tipo de dictador, amparado por su mujer también. Y dice, bueno, pasa también como en el genocidio de Ruanda, pasa como en tantas em, masacres contemporáneas de finales del siglo XX que no tuvieron ningún tipo de cobertura ni mediática, que después sí, documentalistas, sí, después la literatura. A mí siempre me pasa que termino conociendo estas cuestiones por obras de ficción, digo. De hecho, acá una gran represión universitaria que hubo en Nicaragua con el gobierno Ortega y que cuenta Yoconda Belli, yo no, o sea, era leerle y decir así tal cual, no sabemos nada, no tengo ni idea, esto es gravísimo, no está tan lejos incluso de mi patria. Em,
A ver si les encuentro en donde habla de esto. Mm, mm. La gran revuelta que viví empezó en abril. A pesar de los muertos, no dio visos de atenuarse. La gente sentía que era un movimiento indetenible, que terminaría con esta nueva dictadura. Nadie se esperó lo que pasaría. En el mes de julio, el gobierno de Ortega organizó una enorme operación limpieza. Mandó paramilitares a destruir las barricadas que la gente levantó por todas partes. A punta de balazos desalojaron los tanques con los que la población alzada cortó carreteras y el acceso a las ciudades y pueblos para impedir la entrada de los militares. Yo no podía creer que otros gobiernos toleraran pasivamente la hazaña con la que estos paramilitares, fuerzas formadas por viejos militares y también guerrilleros, ya en sus 50 o 60, armados hasta los dientes y con licencia para matar, dispararon contra gente que solo se defendía con huleras y piedras. Y esta masacre pasó casi desapercibida para el mundo, y nadie intervino para detenerla. Recuerdo el horror del título de un libro sobre la masacre de Ruanda en 1994. Ese es el título. Queremos informarle que mañana seremos asesinados con nuestras familias. Era una carta escrita por un pastor que pedía auxilio para un grupo refugiado en una iglesia. Y ahí pasa a hablar de la masacre de Ruanda. Em, en este caso, en la novela, es esta mujer que vuelve a su Nicaragua natal para acompañar la resistencia de su hija, que es profesora universitaria en una de las universidades, y bueno, y se encuentra con esta deriva, ¿no? Y en el caso particular de Yoconda Belli, a ella le sacó el gobierno nicaragüense la nacionalidad en el 2023, hace muy poquito. Y primero adoptó la nacionalidad chilena y después ahora tiene la nacionalidad española. Y además le expropiaron su casa en Nicaragua. eh, Ella en la actualidad no puede volver a Nicaragua. Es una situación bien curiosa de la que yo me enteré a propósito de la lectura de esta novela. Y para quien le interese quizás el pensamiento, porque acá si bien hay aspectos autobiográficos que aparecen en toda la novela y está tematizado a propósito del vínculo madre-hija, que es en realidad el eje de la novela, esto de comprender las motivaciones de los padres, eh, comprender cómo procesan esas motivaciones los hijos, bueno, también los mandatos en relación a la maternidad, cómo fueron cambiando de generación en generación, No, cuáles son las culpas. y la militancia política, Ujú. atravesada. Y esa militancia política que además logró ver esa gesta revolucionaria como triunfadora y que tenía además a lo largo de Latinoamérica, bueno, ejemplos en esa dirección, que todavía en el mundo, es cierto que esas utopías han salido muy mal, pero ella recupera mucho el momento de la utopía, el momento, ella dice, "Ya nadie me va a sacar la experiencia de esa gesta heroica, que en un primer momento sí pudo ser redistributiva, sí pudo disputar el gobierno autoritario anterior, si pudo disputarle el poder a una dictadura, bueno, como reivindicando ese momento sin pedir disculpas por ser parte, al revés, con mucho orgullo. Esto, digo, dentro de, porque no es una novela panfletaria al mismo tiempo, o sea, es una No. novela sobre una madre y una hija que tiene que hurgar en las cosas de su madre y por eso, bueno, desentraña algunos de estos aspectos políticos. Pero ella tiene un libro de ensayos, que es este, que se llama Luciérnagas. Se llama un libro de ensayos sobre los ensayos del vivir y que se llama Luciérnagas por un epígrafe divino que dice, soy la mujer que piensa, algún día mis ojos encenderán luciérnagas. Y en este libro de ensayos que es del 2022, hace poquito, arranca con este texto, que es muy breve y da cuenta también de, yo les decía al principio, de Gioconda Belli empezó siendo poeta, y arranca un libro de ensayos con un poema que dice, uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo,
pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Y acá habla de todo Yoconda Belli, habla, bueno, habla mucho del gobierno de Daniel Ortega a partir de 2018, de cómo ordenó esta operación limpieza que aparece en la novela, cómo en 3 meses fueron asesinadas 328 personas, hubo 2.000 heridos, 700 nicaragüenses apresados. Y que si uno piensa que esto fue en 2018, yo pensaba, esto justo antes de la pandemia, ¿cómo no sabemos, supimos nada? Quizás, digo, sea mi ignorancia y no sea compartido por quienes estamos hoy aquí. Pero a mí no me deja de llamar la atención, ¿no? Como cierta circulación sesgada de las noticias, sobre todo en nuestro continente, ¿no? Bueno, vos, que Em, vos nombrabas lo de Ruanda. El padrino de una de mis hijas, mi mejor amigo de toda la vida, estuvo como médico en catástrofe en Ruanda en el 94. ujú, Motivo por el cual nosotros teníamos, esa época nos mandábamos emails, o sea, correos electrónicos donde nos contábamos qué estaba pasando y era un infierno lo que estaba, 1 millón de refugiados, era una cosa, y nosotros no sabíamos nada, pero nada de, o sea, más que algún titular perdido por ahí. eh, y cuando leí El silencio lleno de murmullos, automáticamente fui a ese momento del, ¿qué sabemos cuánto sabemos de Nicaragua más que 3 titulares en un diario al final del día? sí, y con suerte. Con suerte. Ella se pregunta, miren, esta es genial. Dice, ¿cuántos tiranos alcanzan en una vida? Me pregunto en un poema. En 1979 yo entré al búnker de Somoza y a sus oficinas y pensé que se me había dado ver mis sueños cumplidos, mis sueños de un país libre. Así como vi la caída del tirano cuya familia reinó desde que naciera, un tirano contra el que luché y por el cual también me vi forzada al exilio en 1975, la vida me ha hecho vivir esta segunda tiranía, mucho más cruel que la primera, pues sucede después de que tantos murieron para que no hubiese más dictaduras. Y en la novela, volviendo a Un silencio lleno de murmullos, también está esto de haber participado de esa resistencia, no pensando en el presente, sino pensando en el futuro. Y hay también mucha justificación hacia sus hijas, ¿no? De si no lo iban a si no lo iban a tener que hacer ustedes. Em, bueno, nada, también una cosmovisión, un momento del mundo, un momento de la circulación de ideas libertarias, no de las de ahora, de las libertarias que De tenían libertad, otros ideas de signos. libertad, Claro, realmente. cuando el significante libertad, bueno, Era otro. tenía un significado, pero bueno, uno no negocia los significados todo el tiempo, o sí, o los resiste. Bueno, Raconda Belli tiene una obra inmensa, yo elegí esta última porque fue la última que leí, y porque realmente si no leyeron nada suyo, me parece una buena manera de entrar, aparte de su literatura, con una novela que tematiza aspectos de su vida revolucionaria y que lo hace de una manera muy sensible con, bueno, y tiene mucha pluma, mucho talento, mucho recorrido Mucho, tiene yo con, mucho. entonces, y se nota, y es una alegría, nada, eso también, hay un aplomo en la escritura, hay un estilo que fluye, Una cadencia hermosa. está muy- Sí. es clara, es efectiva, te regala poemas en mitad de párrafos, en principio a propósito de nada, pero el efecto de lectura es maravilloso. Bueno, Yoconda Belli. Y no sé, no les puedo decir cuándo sale la entrevista porque no manejo yo la agenda de estrenos, pero en breve en su YouTube amigo. Quizás sale este martes y todavía no me Ah, pasaron quién igual sale para eso y todos los martes tienen que estar ahí. O todos sea, los todos los martes. martes hasta que llegue Gioconda Belli. Ah, no, paren. Y quienes están en Argentina, si se conectan los martes de verdad, Mm. se sortea Ay, un para ejemplar. disculpa, Guillermo Luna dice, tengo la campanita. Vamos, Vamos, Guillermo, bien. pónganse la campanita en YouTube. Campanita, like, que todo eso de mover el algoritmo en tiempos de multiplataforma. También está para quienes no quieran gastar datos, está en Spotify.
O sea, si lo quieren escuchar, también está en Spotify, modo libro. Ah, igual Bueno, es lindo verte brindar al final de la entrevista. con mis amigos de la fuerza, que hoy no traje. Bueno, les estoy siendo infiel con soda hoy, en este lunes invernal de Buenos Aires. Bueno, tomo un traguito y vamos a Rosa Montero. A Rosa Montero, que es la primera escritora española que reseñamos en Inspiradas. Desde que comenzamos, Bienvenida a España, Canadá y Argentina. Bienvenida. Que aparte es una escritora que, bueno, para los que es la primera vez que vienen, siempre decimos que nosotros acá somos totalmente arbitrarios, solo hablamos de los escritores y escritoras que nos gustan. Así que con esa arbitrariedad hemos elegido a Rosa Montero porque aparte nos cae súper bien. Aparte de lo que Nos cae escribe, nos súper cae súper bien. bien. Bueno, Montero es más de la generación de Gioconda Belli. Gioconda Belli nació en el 48, Rosa Montero nació en el 51. Es una escritora y es periodista, Rosa Montero además, española, publicó un montonazo de novelas, es una de las principales columnistas del diario El País. Ella sí viene de una familia pobre, española, eh, estudió en la Universidad Complutense de Madrid, bueno, estuvo casada mucho tiempo con el periodista Pablo Liscano, que murió en 2009 y eso le dio el pie en realidad para escribir para mí uno de sus libros más Más bonitos y más desgarradores al mismo tiempo. Esperen que corrí esto y no los veo, que es La ridícula idea de no volver a verte, hablando de títulos. que es un título, ¿no? Como la ridícula idea de no volver a verte. Em, Bueno, vos sabés que mientras lo leía, Cuando te dejan, pero te dejan porque se mueren. no, En no, es donde, tremendo, es ¿qué hay tremendo. que hacer? Y te digo, primero que automáticamente cuando empecé a leerlo pensé en Socorro Venegas, por supuesto. Eh, Ah, mirá, claro, ¿cómo se llama? La de vestido de novia. claro, y hay Mm. una parte que dice, eh, Pablo, qué pena, me olvidé que podías morirte, que esa frase para mí, dije, hice una pausa y dije, me olvidé que te podías morir. O sea, no, es hermoso. Es tremenda, es tremenda. Y desde este hecho autobiográfico, que es la muerte de su pareja, ella escribe este libro que es como es el tránsito por un duelo y en realidad la muerte real se transforma en ficción porque ella analiza de manera novelada el duelo de otra mujer que es Marie Curie, tras la muerte de su esposo Pierre Curie. Y hay como una reconstrucción de ese vínculo de amor por las cartas que escribía Marie Curie en el año del luto que mantuvo. Entonces, ella va y viene entre la historia de Marie Curie, que además después sí es absolutamente trágica, porque ella también muere por el descubrimiento que realiza, ¿no? Bueno, Porque Rosa era... Montero tiene todo un tema con la ciencia ¿no? En general. Sí, sí, a ella le interesa, los aspectos científicos aparecen un montón. Bueno, y en sus ficciones, en su ciencia ficción, aparecen todo el Todo el tiempo. tiempo. Em, pero bueno, este libro en su momento ganó un montón de premios también, ganó el premio a la crítica de Madrid, fue un libro muy, muy celebrado de Rosa Montero para quienes... es una linda manera de entrar a ella, si no lo leyeron. Se llama La ridícula idea de no volver a verte y de paso, siempre uno aprende cosas con los libros de Rosa Montero, porque acá aprendes un montón sobre los descubrimientos de Marie Curie y la vida eh, de esta científica, además hiperprecursora. Creo que es la primera mujer que ganó un premio Nobel, ¿no? Marie Curie. Si Eh, no me lo estoy sé que inventando. acá me dicen, Dos, me dice ganaron dos, Susana. No solo uno, sino dos. dos Y ganó. la hija después. La hija después, gesta de mujeres interesantes. Después está, yo les hago mi recorrido. Este fue un poco mi recorrido, Rosa Montero, y se van a dar cuenta por las ediciones. Ay, sí. La loca de la casa. La loca de la casa es un libro ya icónico. Esto tiene ya más de 10 años, es un libro de 2003, que es una mezcla de géneros, novela, ensayo, autobiografía, y te hace creer
muchas cosas. Es como una autobiografía novelada en donde buena parte de las cosas autobiográficas son mentira, pero el pacto de lectura es tan efectivo que vos le crees todo y si lo crees, aunque ya te dijo que no, no importa, te olvidas a la página 5 que te dijo que no. Y entonces crees que estuvo con un actor famoso y crees que, bueno, es como Lo pícaro es un... que te lo dice al principio, como para que te puedas olvidar pronto. Te olvidas pronto, o sea, pero estás advertidísima, o sea, nadie le podría decir, nadie la podría acusar de engaño intelectual. Y acá también hay todo un trabajo con las biografías de escritores y de las mujeres de los escritores, de cuál es el lugar de las mujeres de las plumas que ella admira. Y en parte La loca de la casa es porque es alguien apasionada por los libros, o sea, la locura en realidad está vinculada a la lectura. Entonces hay un montón de reflexiones sobre el acto de leer, no solo sobre el acto de escribir, sino sobre todo sobre el acto de leer. Em, y hay como toda una oda a un requisito que para ella es indispensable en todo escritor, que dice es la capacidad de fabulación, incluso hasta el delirio. Em, por eso ella al convertirse en escritora se convierte en la loca de la casa, ¿no? Y habla de un montón de temas, incluso desde una mirada femenina que en principio eh, no hablan en estos términos tipo la ambición, el ansia de reconocimiento, la independencia de una escritora, su relación con el poder. em, bueno, tematiza el miedo al fracaso, bueno, todo en base a supuestas anécdotas autobiográficas que van y vienen con referencias a otros autores, a otros libros, a otros temas. Bueno, me parecía como que no podía no mencionarlo dentro de la obra de Montero, porque bueno, estos dos, así yo llegué a ella. Y después pasé por una novela que para mí pasó sin pena ni gloria, pero tiene sus hallazgos, que se llama La carne. Ay, no la leí, contame. Acá Carolina hace, ajá, ajá. Em, es una novela en donde una señora, en una noche de ópera, contrata a un gigoló para que la acompañe a la función de ópera para darle celos a un examante. Es hermoso. Hermosa escena. Solo que, claro, solo que pasa algo, un hecho que no voy a contar, y hay algo ahí que cambia. Ella tiene 60 años y el gigoló tiene 32. Entonces es el vínculo entre una señora de 60 años y un joven de 32 años, desde el humor, pero también desde la rabia y desde cierta desesperación de alguien que se encuentra con el paso del tiempo y que está enojada con el paso del tiempo. Y todo esto también está, así como en La loca de la casa hay historias de escritores y de sus mujeres, acá hay historias de escritores malditos. A propósito de una exposición que se está dando en la Biblioteca Nacional, está el relato de la vida, que además se llama Soledad, la protagonista. Y bueno, es una novela como más ligera, más audaz, si se quiere, eh, que habla del paso del tiempo, bueno, del miedo a la muerte, y también de este Eros contra Tánatos que en general, si uno tiene bien puestos los patitos, Eros termina ganando, Siempre. y excuse my French, a coger que se acaba el mundo. Es una oda No, y lo que a la tiene alegría, es a la alegría del sexo. la capacidad de Rosa Montero de divertirse. Yo cada vez que leo algún Muy libro, divertida, esta novela es muy incluso, divertida. incluso los artículos, digo, lo bien que la debe estar pasando. Me pasó algo parecido con otros libros de Andrés Neumann. O sea, digo, ¿cómo se debe divertir este pibe leyendo, escribiendo? Y con Rosa Montero me pasa esto. Ella se debe divertir mucho. Bueno, y después, en el último tiempo, Rosa Montero se embarcó en escribir una tetralogía, son 4 libros hasta el momento, que ella dice que son los últimos, que son de ciencia ficción. Yo les voy a mostrar dos, el segundo y el último, tienen estas tapas, medio sci-fi. Acá Rosa Montero
inventó una protagonista para todas estas novelas que se llama Bruna Husky y que es un androide de combate. Y a propósito, a mí me encanta lo que a veces genera el género de ciencia ficción, que es que esta sociedad solo está corrida 100 años hacia adelante. Entonces es un futuro, pero es un futuro relativamente cercano y reconocible. Acá Alexandra dice, es excelente la última de Bruna. A mí me encantó, es esta. Animales difíciles. Que es poner algunos problemas de nuestro tiempo en clave futurista. Em, y acá se hace preguntas muy actuales en relación al desarrollo de la inteligencia artificial. Bruna, la protagonista, es un androide de combate. Los androides tienen fecha de vencimiento, o sea, llegan al mundo en algo parecido a la edad adulta, o sea, no tienen memoria de una niñez ni de una juventud. Digo, porque siempre que uno lee, o al menos a mí me pasa, cuando leo ciencia ficción, hay mucho que uno completa de los universos con el resto de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, si uno te dice androide, y para mí es inevitable ir a Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip Dick. Y en ese caso los androides tenían implantadas memorias de la infancia o de la adolescencia. Acá son muy conscientes de que llegaron siendo adultos y que van a morir en 10 años. Pero esa autoconciencia de la finitud es algo que los atormenta y es tan fácil cambiar de signo y ver en eso a personas que tienen 60, 70, 80, donde se va achicando la vida, o a cualquier edad, ¿no? Tener la conciencia fatal de que tenemos un final. Entonces, no importa si son 10 años en un androide, uno termina leyéndolo y termina pensando en su propia finitud y en bueno, y en lo desesperante que eso resulta, solo que en este caso tienen una fecha que ellos conocen. Y como ella había dado por terminada lo que iba a ser una trilogía, acá le da una segunda vida a Bruna porque matan al auto androide y transfieren sus datos, o sea, su conciencia, a un androide que ya no es de combate, sino que es de cálculo. Entonces también es la incomodidad que tiene esta protagonista de ahora habitar un cuerpo que es mucho más débil, que no es respetado, que sin embargo tiene un montón de capacidades como recordar cosas que en un principio le parecen inútiles porque puede resolver cálculos dificilísimos, pero no era eso lo que a ella le interesaba de la vida, sino una cosa más de trinchera y de primera línea de combate. Y arranca con una escena muy poderosa que a mí me hizo acordar bastante a las escenas de Matrix. ¿Se acuerdan la película de los Wachowski? En donde había conciencias criadas que no tenían conciencia de que no tenían cuerpo. Bueno, acá hay granjas en donde conciencias digitales sin cuerpo siguen viviendo. O sea, como algo parecido a lo que también planteó en su novela Los cuerpos del verano Martín Felipe Castañet, que es un autor argentino, que es esta fantasía que ya está bastante explorada por la ciencia ficción, que es qué pasa si nuestro cerebro se vuelve datos y se puede transferir a una suerte de computadora que haga que tengamos la misma conciencia que tenemos actualmente, solo sin encarnar en un cuerpo. Eh, y acá aparecen también, por supuesto, las grandes corporaciones y los intereses y quiénes accederían a eso. Spoiler alert, los que nos tienen plata no. Y cómo, Una vez en más, una vez más, una vez más. la No, cuestión no les no sorprenderá, traemos novedades. claro, no les sorprenderá. Y cómo también hoy cierta batalla de las élites es en una suerte de búsqueda de la inmortalidad, que no llega a ser tal, digo, no estamos hablando de un cuento de vampiros, pero sí de una extensión de la vida a límites que no eran conocibles, que no se conocían hasta el momento, y que empiezan a ser una posibilidad apenas para los ricos, ¿no? Cómo la cuestión de clase en el que tiene más dinero se convierte en un tecnorrico y también está detrás, bueno, el hecho del 1%, tantas cosas que sabemos hoy, ¿no? Como concentran personalidades como Elon Musk, que concentra una persona el 90% de la riqueza, o sea, esta cuestión tan desigual de la distribución de la riqueza contemporánea, ¿no?
Entonces aparece este almacén de cerebros, aparece, eh, bueno, la imposibilidad de gestionar el malestar social. Habla de un golpe, porque en esta ficción hay algo como si fuera la Unión Europea, pero se llaman Estados Unidos de la Tierra, porque también hay vida en otros planetas. Y, y aparece también un androide yendo al psicólogo, que esto me pareció maravilloso, que va con una psicoanalista humana, que le decía yo en joda a Rosa Montero, eso es porque venís Argentina. demasiado a Buenos Aires. Claro. Claro, ya tus androides se psicoanalizan, Rosa. Claro, esto es un sesgo absoluto. Hay algunas perlitas ahí, ella le hace homenaje a buena parte de sus amigos y amigas escritores. Acá aparece una Claudia Piñeiro, que no es Claudia Piñeiro, pero que tiene que ver con una empresa de, bueno, de androides y cosas así. Y yo les decía que tematiza el tema de la inteligencia artificial y cómo son las políticas reaccionarias las que quieren derogar las regulaciones sobre la inteligencia artificial. Y ahí sí, la verdad es que cualquier semejanza con la actualidad no es mera coincidencia. Eh, y se hace una pregunta que es a quién beneficia. Siempre, ¿no? La proliferación, porque también se mete con cuestiones de fake news, cómo se generan con inteligencia artificial escenas que no sucedieron en la realidad y son consumidas como tal. Las trabas éticas, las trabas... em, y esta pregunta, ¿no? ¿Y quién se beneficia? ¿Quién se beneficia em, con este mundo de los metadatos? También eh, con las mentiras. ¿Vieron? No sé si ustedes entrenaron alguna inteligencia artificial, pero las inteligencias artificiales mienten, mienten descaradamente, mienten, inventan. Y cuando uno les dice, no, eso no es así, te dicen, ah, sí, perdón, perdón, lo dije mal. Y hay algo muy perturbador en eso, en un cerebro digital que no deja de ser una combinación. Dice acá, Mar, están diseñadas para complacer. Bueno, algo de eso también aparece en el libro. Aparece un ministerio del futuro. eh, Aparece también eh, proclamas como la de mi cuerpo es mío, tan valiosa para el movimiento feminista, pero para dar cuenta de las modificaciones cyborg que pueden tener los cuerpos, y hay como cierta tabla en donde según cuántas modificaciones tuvo tu cuerpo, vos seguís siendo considerado un humano o pasás a ser considerado un humanoide. Y si uno piensa, claro, existen ya prótesis, existen, somos un poco todos, un poco cyborg somos. Mi tía tiene un aparato en el oído, no escuchaba un oído. Y ahora le sube y le baja el volumen a la realidad con su celular, que es algo maravilloso. Vamos juntas al teatro y ella espera que empiece la obra para regularle el volumen a lo real. Y estamos en una fiesta familiar, tipo de esas en Navidad, en donde somos todos descendientes de italianos que gritamos a lo loco, y nos baja el volumen. Es Y no genial. nos importa. Yo le digo, tía, sos como, claro, sos una suerte de mujer biónica. Sos mi Claro, mujer Guillermo, biónica. amamos a la tía, es verdad, Guillermo, amamos a la tía. Vamos a la tía, nos baja el volumen. Claro, por supuesto. Envidiamos a la Eh, tía en realidad. Entonces, bueno, aparecen buena parte de estas cosas, pero de vuelta, esto no es un ensayo, es una novela de ciencia ficción hiper efectiva, con un ritmo súper efectivo, en donde además vas pensando a cada momento cuáles son las implicancias de estas cuestiones que suceden más en el presente que en el futuro, o al menos el germen de lo que aparece en estas novelas aparece en nuestro presente. Acá dicen las prótesis cada vez mejores, las operaciones de corazón, exactamente. Y acá, si son cuestiones funcionales, no te resta tantos puntos humanos, por ejemplo, los trasplantes, pero ¿qué pasa si te pones una prótesis que el brazo que te falta, ahora tenés un brazo que puede hacer un montón de cosas y que es mucho más fuerte? Bueno, en esta alteración de lo biológico, em, y bueno, y también hay toda una trama de niños perdidos que yo si no me metería mucho a contarles el desarrollo de la trama, pero que tiene que ver también eh, con,
con las implicancias de las grandes empresas y a quienes contratan para hacer determinadas cosas, aunque después la fachada sea, ¿no? de los tecnócratas, como que fuese algo muy aséptico, muy limpio y muy del metal de los robots, pero detrás siempre hay mano de obra, siempre hay explotación, siempre hay lucha de clases y siempre Y una hay ideología. opresores y oprimidos. Acá hablan de la paradoja del barco de Teseo. A mí me había gustado mucho El peso del corazón, que es la segunda. Ah, tienen una particularidad, que se pueden leer independientemente. Rosa Montero tiene mucho oficio, entonces repone cuestiones de la trama. Por ejemplo, acá te cuenta algunas cosas de Bruna que yo sabía de novelas anteriores, pero sin que sea tedioso. Es como un Previous León en 2 paginitas, ya estás, puedes seguir leyendo, o sea, se la bancan de manera autónoma las novelas. Y me interesa mucho que una autora española de esta generación, con toda la obra que tiene, hace ya 20 años viene siguiendo una saga de ciencia ficción con mucha calidad. Y bueno, pudiendo dar cuenta de otras temáticas amparadas en el género que me parece un gran hallazgo. Se llama, la última esta, se llama Animales difíciles, la humanidad está en juego. Yo quiero las películas de Bruna, no sé cuándo llegarán, porque además la descripción de Bruna es un androide de mide 2 metros, pelada, con un tatuaje que le recorre toda la cara, es como súper sexy el androide. Acá dicen, ¿se pueden leer de forma independiente? Sí, Sí, sí. se pueden leer de forma independiente. Si querés empezar por Animales Difíciles, que es la última, vas a entender la frustración de la protagonista por no tener el cuerpo que supo tener, que es el cuerpo que tuvo en las otras 3 novelas, pero nada de eso Te te impide impide. disfrutar de la lectura. Y es es una propuesta diferente. Nosotros hablamos poco de ciencia ficción y no hay muchas mujeres que escriban ciencia ficción contemporáneas, así que me parecía bueno. Las son, a ver, La tercera es los tipos Lágrimas de en odio. la lluvia, El peso del corazón, Los tiempos del eh, odio. y Los tiempos del odio y Animales difíciles. Animales. Exactamente, en ese orden. Ah, y acá empieza con un epígrafe que es buenísimo y se los dejo como frase de sesión lacaniana y se quedan pensando. Crear algo más inteligente que tú es un error evolutivo básico. ¿No es genial? Es Así, maravilloso. crear algo más inteligente que tú es un error evolutivo básico. Y así estamos, la humanidad casi te diría que está perdida. A cómo La está humanidad está en juego, en en juego, chicos, juego, está en juego. en juego. Bueno, mini recorrido por Rosa Montero que tiene 1500 libros, igual que Yoconda Belli, son autoras que son Infinitas. tan vastas que bueno, fuimos por sus últimos libros y hacer un poquitito de reconto para atrás. Em, pero me parecía lindo acercárselas como... Sí, esa cita E ir tiene a que otras ir generaciones de mujeres acá dice también. No Adriana que la escribieran- cita tendría que ir en PDF. Yo te diría que en nuestros talleres la cita tendría que ser una remera estampada. O sea, y salir a la calle Ah, con... sí, necesito esta remera. Qué bueno, buena idea. Yo tengo gente que me hace remeritas. Las voy a pedir. Me regalaron El peligro de estar cuerda, ¿qué tal? Yo no lo leí, es el que publicó antes de la última esta de Bruna. No sé si alguien lo ha leído. No sé si conversa con la loca de la casa. No sé nada porque El peligro de estar cuerda. Acabo, Em, Así acabo de que sí, comprar alguna lo leyó. Acá dicen remeras a full. Bueno, está full el chat. sí, el chat está Muchísimas full. gracias a todos, a Eh, todas por la escucha atenta. Son un montón, los vengo pasando como de cartelitos, pero no llego a verlos a todos en la misma pantalla. Así que le hablé la mitad del tiempo a unos y la mitad del tiempo a otros, así alternando entre las miradas. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a vos, Caro, por no, por, sostener este espacio que es una alegría.
Lo pasamos muy bien en este espacio, como yo digo siempre, estos son los pedacitos de cielo que nos regala esta vida que está tan complicada. Así que siendo y media, vamos a tomarnos unos minutitos si quieren, alguno quiere levantar la mano, hacer un comentario, contarles comentar qué pasó, qué les gustó, qué no les gustó, recomendaciones. Gracias por todos los mensajes que estoy viendo en el chat y que no voy a poder contestar. Ya saben que Sí, no voy a sí, poder sí, el contestar chat está porque no hay forma. como un Eso que hice, streaming. y eso que hice el curso en la Academia Speedman hace muchos años, pero no voy a llegar a contestar todo eso. Sí, Mar, levántate la mano ahí, el micrófono es tuyo, mi vida. Ay, un saludo especialísimo, Buenas. me encanta Gracias, el Mar. espacio, Eugenia, Caro, encantadísima de nuevo de escucharlas, de verlas, me encanta, las saludo desde Colombia. Y quisiera preguntarle a Eugenia, pues acabo de leer un libro que me dejó mal en muy buen sentido, una autora que no conocía y que en otro club de lectura me la recomendaron, se llama Herta Müller. No sé si tienes, si sabes algo de ella, Euge. Me No encantaría sé nada de que, ella. oh, acabo de terminar La Bestia del Corazón Ujú. y no sé, quedé obnubilada, que como dijiste al principio, es de esos libros que cuando estabas hablando de, de la chica japonesa, no, quedé en ese trance donde no puedes continuar a otro libro y permaneces en ese trance y en esa lectura y en esa manera tan especial de una lírica dentro de la prosa. Y recuerdo a Gaby Cabezón Cámara que decía que dice que no, para ella no existen géneros, bueno, novela o cuento o poesía, bueno, en fin. Entonces, esta mujer a mí me Igual, deja bastante perturbada. igual, Qué Mar, bueno que la traiga. si la pasaste mal, Eugenia seguro que va a ir a buscar ese libro. No, sí, ya me No, fijé, La Bestia del Corazón. Es la que ganó, es un premio Nobel de literatura, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Es la misma, Sí, sí. eh, Sí, sí, sí. Me la me- debo hace un montón, pero no leí nada y, suyo. no, y de verdad que me encantaría que me sumo si haces un taller o conversas, me encantaría que conversáramos al respecto porque, uff, tremendísimo, es tremenda. Muchas gracias por la Qué bueno, sí, recomendación, Mar. ya me lo agendo. No, en el próximo taller vamos a hablar de la última novela de Henry De Luca, del italiano Henry De Luca, que yo soy Ah, ok. mega fan. Qué afán. Y sí, y bueno, me lo pidieron a gritos cuando supieron que había una nueva novela suya. Pero como es muy cortita, estoy buscándole un par. Quizás hacemos doble novela de Henry De Luca, porque, bueno, porque se lo puede complementar Bien, con... síganos en las redes que promocionamos a todos los talleres de Eugenia, así que Y es el último viernes de cada mes. Este viernes ¿también? cae, se llama Las reglas del Mikado, si la quieren buscar, la última novela. Y el último viernes, que no estoy pudiendo ver el calendario, nos juntamos por Zoom 19 horas. Si quieren, me escriben a tallersicabo@gmail.com y les paso la información por ahí. Igual, Caro, después siempre pone esa info Mañana, también. mañana va PDF con toda la información para que se sumen a las charlas, a los talleres de Euge, que son siempre hermosos, siempre hermosos. Gracias, gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar acá. La verdad que, nada, nos hacen muy felices, nos hacen muy, muy felices. Euge, este aplauso es para vos. Gracias por Para todo, ustedes, por para todas. siempre. Chao. Bien, vamos a hacer fotito de pantalla, todos aplaudiendo. Dale. Gracias, gracias a todos y a todas. Los esperamos el próximo 25 de junio para hablar con Albertina Carri, donde vamos a hablar en conversaciones sobre cine. Y nada, y terminamos antes del verano con nuestra querida Margarita García Roballo para todos los colombianos que andan por ahí dando vueltas. Gracias. Lujo esos nombres, claro, se te cayeron un par de nombres para Se me decir cayeron, no, a es que era una grande. Tina Carri, No, no, no. Margarita García Robles. Genial. Estamos de buenas. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Qué lujo. Estamos muy contentos, la verdad que
que nada, como siempre digo, esto es una suma de generosidades y no podemos dejar de agradecer que cada uno de ustedes hacen que esto sea posible. De todo corazón, gracias, 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 gracias. Euge, como siempre, un placer enorme, enorme escucharte compartir El este placer es espacio. mío. Muchas gracias a vos, Caro. Y a seguirnos en las redes, que somos muy malas en las redes, igual inspiradas, pero no importa, síganos igual, pongan like y esas cosas que ustedes posiblemente sepan mucho mejor que nosotros. Gracias, buena semana para todos. Chau, chau. Gracias.